Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Este programa es habitualmente de media hora, pero entendiendo que hay muchos temas de los cuales hablar con los candidatos, vamos a hacerlo hoy de una hora. Le hemos propuesto también al candidato Iván Duque que venga al programa y esperamos que esté aquí a comienzos de la próxima semana. Candidato Petro, bienvenido. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Pues bien, ¿cómo le fue con su reunión con Antanas Mockus esta tarde? Pues por ahora estamos hablando. Pero ¿cuáles son las condiciones adicionales que le pone Antanas Mockus, además de las del Partido Verde que ya adhirió a usted? No, estamos exclusivamente hablando de esas condiciones, que son 7 más 3 de Ingrid, y que básicamente tienen que ver con el respeto a la propiedad privada, cosa que consignamos en la Constitución del 91, pero hay que dar mucha claridad, dado que la contracampaña se dedicó a decir que voy a expropiar, que voy a quitar casitas, que voy a quitar taxis, etcétera, y eso no es cierto. Tiene que ver con la defensa de la Constitución del 91. Y en eso el tema de la constituyente. Yo planteé una constituyente antes de la elección del 11 de marzo, exactamente en el plebiscito del sí y del no, pensando en que el Congreso no era capaz de hacer las reformas. La elección del 11 de marzo del Congreso de la República nuevo permite que sea este Congreso electo el que pueda hacer las reformas. Y en esa medida no es necesaria una constituyente. Esos son los temas de los que hemos hablado. Me gustó una idea de él, me gustaría llevarla a la práctica, y es transformar la planeación, el Departamento de Planeación Nacional, en una institución de la sostenibilidad en Colombia. De hecho, hoy, en el siglo XXI, planificar tiene que ver básicamente con sostener la vida en el planeta, en generar la vida en el territorio. Temas como las energías limpias, como el tránsito de las economías extractivistas hacia la producción, son claves de la planificación y tienen que ver con la sostenibilidad de la vida. Esa es ya una condición de Antanas Mockus. ¿Cuáles son las otras? Esa es una idea de él. Básicamente son esas: la equidad de género, la meritocracia, que básicamente es que el empleo público en el Estado sea obtenido por los más y las más capaces, temas en los que siempre hemos estado de acuerdo, los recursos, sacralizar el uso del recurso público. Sí. Candidato, muchas personas piensan que después de la segunda vuelta y con la diferencia de votos entre usted e Iván Duque, usted empezó como a echarse un poquito para atrás en algunas cosas que había dicho, y algunos tienen la esperanza de que con estas alianzas y estos compromisos, pues de verdad, digamos, usted esté cediendo en lo que originalmente pensaba. Yo quiero entender si usted está cediendo o usted ahorita está explicando que siempre ha estado de acuerdo con otras cosas que antes no se entendieron. Más bien eso, porque mira, la campaña que se ha hecho en Colombia ha sido alrededor del miedo, de la mentira. Millones de colombianos creen hoy que yo les voy a quitar el taxi, el salón de belleza, el negocito, el apartamento, la casa, la finquita en la producción agraria. Nunca he mencionado eso. Hablamos del latifundio en tierra fértil, hablamos de comprar esos latifundios improductivos para entregárselos a campesinos y a pequeños y medianos empresarios. Pero diciendo eso, la contracampaña consistió en decirle a prácticamente todo el mundo no que iba a comprar grandes latifundios improductivos para que se pudieran producir allí comida, alimentos, darle puesto de trabajo al campesino, sino que le iba a quitar la propiedad privada a la gente, que íbamos a quemar iglesias, que íbamos a expropiar por aquí y por allí, cuando nunca he usado la palabra expropiar. No solamente no está escrito en el programa, nunca lo he dicho en los discursos, nunca en una entrevista he propuesto semejante cosa, sino que siendo alcalde de Bogotá nunca lo practiqué. A propósito de eso, yo quiero, y de una vez les anuncio a los televidentes,
presentar unas preguntas de líderes de gremios, de otros colegas de Casa Editorial del Tiempo, editores de cada una de las áreas, que formularon para el candidato Gustavo Petro. Y a propósito de lo que está diciendo, voy a empezar con una que no tenía prevista empezar, la pregunta del presidente de FENALCO, el señor Guillermo Botero. Vamos a escucharla, por favor. En relación a los prediales en las ciudades del país, usted no ha hecho pronunciamiento alguno. Yo quisiera saber cuál es su posición frente a esos prediales. ¿Los piensa elevar a un punto tal que sea necesario salir a vender los predios? Los prediales son una ley de la República que establecen un mínimo y un techo. Y cada consejo, en cada municipio, en la capital, en el distrito, en Medellín, etcétera, establece qué tipo de impuesto predial se establece para cada estrato. No es el presidente el que fija eso. Nosotros no vamos a variar la ley de predial, se mantiene la misma. Y se le permite, de acuerdo a la autonomía de cada municipio, que pongan las escalas dentro de ese techo y de ese mínimo. A lo mejor el doctor Botero se refiere a una tesis que defendí y defiendo, y es que allí donde hay latifundios en tierras fértiles, pero improductivos, ¿qué es latifundio? Una propiedad de más de 500 hectáreas. Eso es un latifundio, no es la pequeña propiedad, no es el mediano y pequeño empresario. Ahí el municipio pueda poner la máxima tasa predial. ¿Para estimular qué? La producción en esa tierra. Pero usted después cambió eso a 1000, ¿no? Después habló de 1000 500 hectáreas. hectáreas, habíamos hablado de 1000. Eso depende de cada territorio, porque ese es un tema que también hay que aclarar. Estamos hablando de tierras fértiles. La geografía de la tierra fértil básicamente es el Valle del Magdalena, el Caribe, el Piedemonte llanero. Allí están las tierras fértiles de Colombia. Son 15 millones de hectáreas. O sea, quien tenga tierra no fértil de más de 500 hectáreas Eso no tiene que temer. estamos hablando de tierras infértiles, no estamos hablando de la selva, no estamos hablando de los páramos, no estamos hablando de los territorios de minifundios, estamos hablando exclusivamente de la tierra que tiene una alta vocación agraria, por su fertilidad, por la abundancia del agua, por la calidad de la tierra, pero que por razones históricas en Colombia se mantiene en manos, entre otras cosas, del narcotráfico, de amigos del narcotráfico o de personas que de buena fe adquirieron la tierra no para producirla, sino simplemente para tenerla. A propósito de ese temor por el posible cambio en las reglas del juego, si usted es elegido presidente, tenemos una pregunta de Mauricio Galindo, que es el editor económico del periódico El Tiempo. Buenas noches. Hay contratos de estabilidad jurídica firmados con grandes empresas de Colombia. ¿En un gobierno suyo esos contratos serían interrumpidos unilateralmente por el gobierno? Yo me opuse a ese tipo de figura jurídica en su momento, cuando era congresista. No son buenos, porque mientras un ciudadano le ponen los impuestos del IVA en la canasta básica familiar, en sus compras cotidianas, las grandes empresas terminan no pagando impuestos o muy pocos. Sin embargo, todo contrato firmado por el Estado, todo compromiso adquirido por el Estado será respetado por el gobierno de la Colombia Humana. ¿Por qué? Porque lo peor que puede haber en la estabilidad democrática de un país es el incumplimiento del Estado. Y esto, aunque se refiere a contratos de estabilidad jurídica relativos a los impuestos, me permite hablar de un tema todavía mucho más importante, el acuerdo de paz con las FARC. Yo quiero que, si me permite, dejemos ese tema para más adelante porque hay un banco de preguntas relacionadas con eso y seguir ahora con el tema de las preocupaciones por las reglas del juego para el modelo económico del país. Usted sabe que hoy el Consejo Gremial sacó un comunicado adhiriendo a Iván Duque diciendo que él es el que les da la seguridad, las garantías de que van a poder seguir siendo los jalonadores de la economía del país y la generación de empleo. Lo hizo también el gremio, la SAC, y bueno, muchos gremios han mostrado sus preocupaciones. ¿Por qué cree que a pesar de todo esto que usted está diciendo, que no va a cambiar las reglas, que va a respetar, etcétera, etcétera, los gremios no le creen? No, pero es que el problema no son los gremios, el problema es la realidad de la gente que produce en Colombia. La gente que produce en Colombia no está en los gremios.
Los gremios son un aparato relativamente burocrático, muy parecido a los partidos políticos. Quien diga que los partidos políticos representan hoy a la ciudadanía está completamente equivocado. Es más, muchas de esas agrupaciones políticas lo que han derivado no es en un representante de la ciudadanía, sino en asociaciones para delinquir. En el caso de los gremios hay representaciones de grandes intereses. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros proponemos una reforma pensional que le garantice a la gente del común, al ciudadano, al trabajador y la trabajadora pensión, que hoy no existe. En los fondos privados de pensiones, la mayoría de los cotizantes nunca va a tener una pensión. Y los que se pensionen allí, que serán una minoría, tendrán apenas el 22% de su salario. Eso sí, los bancos controlan el dinero de los cotizantes. Y el Estado termina pagándole la rentabilidad a esas cuentas individuales vía los test que compran y termina pagándole a los pensionados que hay hoy, que son 1.900.000, cerca de 13 billones de pesos. Se agudiza el déficit fiscal del Estado, se agudiza la falta del derecho a la pensión, pero los bancos controlan el dinero de los cotizantes. Ya que tocó el tema... Entonces, si nosotros hacemos una reforma, la que hemos propuesto, que en vez de competir se complementen, que todo cotizante tenga derecho a la pensión y por tanto cotice a un solo fondo hasta 4 salarios mínimos Colpensiones, lo cual disminuiría el déficit fiscal, lo cual permitiría tener el derecho a la pensión, pero los bancos dejarían de controlar el dinero. ¿Quién se opone a esa reforma? El que quiere pensionarse no se opone. Los intereses económicos del Estado, que son los de la sociedad, no hay oposición allí porque disminuye el déficit fiscal. ¿Quién se opone? El dueño del banco. Entonces, si los dueños del banco están en una agremiación, en el consejo gremial, ¿a quién van a apoyar? ¿A Petro o a Duque? A propósito de ese tema pensional, el 83% de los dineros, más bien de las personas que cotizan a los fondos privados de pensiones, son personas que ganan 2 salarios mínimos. Usted está proponiendo que coticen hasta 4 salarios mínimos en Colpensiones. Esto cambiaría el panorama completamente para el 83% de los cotizantes a los fondos privados de pensiones. Claro, les daría el derecho de pensión. Por eso, pero entonces, ¿esto quiere decir que desaparecerían los fondos? Pues porque se quedan sin el 83% no, siguen de sus existiendo, cotizantes. pero con salarios altos, con personas que voluntariamente quieran pues estar en un fondo privado. Pero aquí lo que hay que garantizar es la pensión. Claro, si pero la ¿qué va a cuenta pasar? de ahorro individual no permite la pensión en la mayoría de los casos, los estudios que se han hecho hablan de que de 3 salarios mínimos para abajo realmente la gente no va a tener pensión. Si tienen ese salario pequeño durante toda su vida laboral, ¿para qué se tienen en un fondo privado si no van a tener pensión? Claro, he oído y estuvo aquí al presidente del gremio de las pensiones diciendo que pues obviamente que nadie se ha pensionado en los fondos privados de pensiones pues porque todavía es un sistema joven y la gente tiene en promedio 45 años, entonces que no se puede decir que es que nadie se va a pensionar de ahí. Pero ya tú ves un sistema un poco más viejo que fue el que imitamos, que es el chileno. Y el chileno ya te está diciendo que no da pensión. Las grandes manifestaciones en Chile son por eso. Y ya los cálculos sobre el sistema colombiano dicen lo mismo. Bueno, no dan pensión los fondos privados de pensiones cuando el trabajador, la trabajadora ha tenido un promedio de menos de 3 salarios mínimos durante su época laboral. Vámonos al ejemplo que es más fácil de entender. Una persona que lleva aportando 20 años en un fondo de pensión y que ha tenido un salario por debajo de un ingreso por debajo de 4 salarios mínimos. ¿Qué va a pasar con toda la plata? Exacto. ¿Qué va a pasar con toda la plata que estas personas tienen ahí? Si la plata que han ahorrado hasta este momento es de ellos. Digamos, es lo mismo que una cuenta tuya de ahorros. La plata que está ahí es de la persona que cotizó. Eso no se lo vamos a quitar, no vamos a expropiar, para usar otra vez la palabra, las cuentas individuales de ahorro. No estamos hablando de una reforma de un punto cero en adelante, incluso con un periodo de transición que hay que poner. Toda reforma pensional debe tener un periodo de transición. No estamos hablando de elevar la edad de pensión, no estamos hablando de cambiar las
condiciones para pensionarse, estamos hablando de cambiar un sistema que hoy no va a dar pensiones, pero que sí le permite a los dueños de los bancos. Pero esa plata usar sigue siendo dinero, de ellos, me dice usted. Sigue siendo ¿sí? de ellos. ¿Y qué va a pasar? Pero pasa entonces a un sistema de cotización hacia Colpensiones. Cuando se cotiza, que les garantiza una pensión. la pensión. ¿Qué pasa cuando se está en un sistema como Colpensiones? Que la plata que tú cotizas ahí paga inmediatamente a un pensionado. No la ahorras tú, sino que pagas a un pensionado. Cuando vas envejeciendo y llegas a la edad de pensión y has cumplido los requisitos, entonces los cotizantes en ese momento te empiezan a pagar tu pensión. Por eso se garantiza la pensión. Es lo que llamamos el derecho a pensionarse. No solamente garantiza a los cotizantes la pensión, hoy Colpensiones paga el 75% del salario en su último promedio en la última época, sí, a diferencia del fondo privado, ya mucha gente se está pasando a Colpensiones, sino que al liberar 13 billones de pesos que el Estado hoy paga y que ya no tendría que pagar, porque los cotizantes empezarían a pagar las pensiones, los que están en los fondos privados. Tendríamos un fondo anual que nos permitiría financiar con la mitad de ese dinero la universidad pública, gratuita y con cobertura universal en Colombia. Una propuesta central en educación que es básico si queremos una sociedad del conocimiento y una economía productiva en el siglo XXI. Pero la otra mitad, si haces las cuentas, divides entre 2 millones y entre 12 meses, te da un bono pensional por encima de la línea de pobreza para 2 millones de viejitos y viejitas que hoy no tienen ninguna posibilidad de tener nada. Bueno, ¿eso usted lo alcanza a hacer en 4 años? Sí, claro, porque esta es una reforma de ley y el dinero automáticamente, si empieza a haber una cotización hacia el Colpensiones, empieza a liberarse lo que hoy gasta el Estado en Colpensiones, es decir, esos 13 billones de pesos. Si dejamos una transición de 3, 4 años, tienes la capacidad de gastar en el Estado el recurso para la universidad pública gratuita y la posibilidad de llegar a 2 millones de personas que hoy no tienen pensión, siendo de la tercera edad, con un bono pensional por encima de la línea de pobreza. Le pregunto si eso lo alcanza a hacer en 4 años porque pues he oído a muchas personas decir 2 cosas. Una, pues que son demasiado, claro, que uno cómo no va a estar de acuerdo con eso, pero que Petro está diciendo pues lo que la gente quiere oír, que no es, pero espérele termino de formular la pregunta. El Consejo que la gente está no diciendo, está de acuerdo con eso. Que la gente, que muchos dicen, Petro está diciendo lo que la gente quiere oír, Petro está prometiendo lo que no se puede cumplir, y para la muestra un botón, porque la alcaldía de Bogotá prometió hacer 100 colegios, hizo 48, 1000 jardines infantiles, hizo 178, la infraestructura no la pudo hacer toda. Entonces, yo me pregunto, si usted está proponiendo todo eso, ¿es porque quiere estar más de 4 años en la presidencia para alcanzarlo a hacer? Precisamente uno de los compromisos con el Partido Verde es no hacer constituyente, respetar la Constitución del 91, lo cual implica hoy que no hay reelección. Es decir, el presidente Petro, si soy elegido, no se reelige. Sí implica varios periodos, y tú tienes razón, varias de estas reformas. Una universidad pública gratuita con cobertura universal no se hace así. Empiezas, avanzas, vas disminuyendo el número de jóvenes que se quedan sin educación superior, pero es un programa a 5 años, a 7 años, a 10 años, la jornada completa, y esa es la experiencia que tuvimos en Bogotá, en la secundaria y en el preescolar, lo logras en 16 años. Nosotros alcanzamos el 25% de todos los estudiantes de Bogotá, pero multiplica por 4, eran 4 periodos para llegar al 100%. Esa continuidad, ¿cómo no se interrumpe? ¿Cómo no pasa lo que sucedió en Bogotá, por ejemplo? Hicimos el estudio del metro, el diseño bien avalado, el Banco Mundial, los técnicos y los expertos en geología, etcétera, dijeron está bien hecho el estudio. Entregamos el estudio al gobierno, que es el que tiene la plata. El gobierno dijo tenemos la plata y puso un cheque ahí que mostró por televisión. Y no hubo COMPES.
Y llegó a las elecciones y la ciudadanía decidió elegir a Peñalosa. Otra idea, sí. Pero era otra idea. Entonces Peñalosa dijo, no, ya no, en un metro elevado, eso empieza a empezar de cero. ¿Cómo entonces se garantiza un programa de estos? Bogotá nunca no tendría... es con reelección. Tiene que haber un acuerdo sobre lo fundamental. Y este es un tema que lo he propuesto, es una idea de Álvaro Gómez, conservador, tiene que ver con la paz. El tema del metro de Bogotá podría desarrollarse si yo soy presidente. Implicaría una negociación con Peñalosa. Dejémoslo en puntos suspensivos. La posición del nuevo presidente de la República sería volver a los estudios que hicimos, que están listos, tenemos la plata, iniciemos la licitación de construcción. Pero en temas más complejos aún que un metro, porque la jornada única escolar o completa, si queremos hablar, las 8 horas de estudio en secundaria, es más complejo y más costoso que el metro de Bogotá. Y son 4 periodos de presidencia. ¿Podría ser eso un acuerdo sobre lo fundamental? O sea, no importa quién sea elegido después de que haya unos compromisos de una continuidad sobre determinados programas. Son las bases de la paz en Colombia. Sí. No está en el acuerdo de paz con la FARC, volvemos a hablar del mismo tema. El tema de lograr una sociedad del conocimiento y que toda nuestra juventud, como un primer paso, pueda estudiar educación superior y nuestros niños sean cuidados profesionalmente, la primera infancia. Un tema fundamental para una sociedad. Para mí, ese es el criterio del desarrollo. Pero no se hace en 4 años, y estamos de acuerdo. Empezamos, pero no se termina en 4 años. ¿Se puede poner ese tema como un tema básico de la paz en Colombia? De tal manera que diferentes fuerzas políticas digan, vamos por ahí, como se hace en Europa, como se hace en Estados Unidos. Pero conclusión de esto es, Gustavo Petro, si es elegido presidente, va a ser presidente una vez en la historia de Colombia. 4 añitos, ya fui alcalde, 4 años, punto. No me pasé ni un mes, me quitaron sí un mes. Bueno, el señor Ordóñez quería quitarme 2 años. Esa es otra historia. Tengo que ir a comerciales, lo estoy diciendo hace rato, pero no me quiero ir sin cerrar lo que acaba de decir del metro. Yo no sé si le entendí bien, de pronto no. Si usted es presidente, usted dice, listo, yo apoyo el metro de Bogotá. Pero resulta que el metro que está ahorita más avanzado es el de Peñalosa, no el de Petro. ¿Está dispuesto a apoyar el metro elevado para no volver para atrás? Pero ojo, equivocación. Bueno, eso es lo que el mismo gobierno dice, no me lo estoy inventando yo. No existen estudios ni siquiera de factibilidad entregados a la alcaldía del metro elevado. Es decir, estamos en el día de hoy, solo existe un estudio fase 1 que es como dibujar en un plan. Eso era lo mismo que decía el alcalde Peñalosa cuando recién llegó sobre lo que ustedes dejaron. Bueno, entonces ahí la ciudadanía queda un poco despistada. Nosotros dejamos porque, a ver, yo recogí del alcalde anterior, que era Clara finalmente, estudios del metro. La primera reunión, aún sin posesionarme, me citó Santos, fue sobre el metro de Bogotá. Él me reunió con Clara, que era la alcaldesa, y ellos. Y entonces me dijo, me hizo la pregunta, ¿usted va a cambiar esto? Y entonces me mostraron lo que tenían, el Banco Mundial, etcétera. Yo dije, yo no cambio eso. El metro subterráneo de Bogotá nace por una decisión del COMPES entre Samuel Moreno y Uribe en el año 2010. Y lo mismo el tren de cercanías, que son los tranvías, y lo mismo los metrocables. Yo le dije a Santos, yo no cambio eso. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer. Porque si empiezo de cero no hacemos nada. Cogí en el estado en que estaban los estudios y los avancé. Bueno, pero yo le propongo, para no alargarnos, porque hay un montón de temas, para yo entender bien qué fue lo que usted dijo. Si usted es elegido presidente, usted apoya el metro, pero el subterráneo. No hay ninguna posibilidad de apoyar el elevado para retomar desde donde Peñalosa Yo no me puedo meter como presidente. Lo haría como alcalde, pero ya no lo soy, como presidente de Colombia en decisiones que son de la ciudadanía bogotana. Y que eligió un alcalde, nos guste a mí, pues obviamente yo no quería, pero esa fue, incluso yo no dije nada porque era el alcalde, no podía entrar en política, pero no quería, yo quería otra cosa, quería una continuidad de los programas de la Bogotá Humana. Eso no fue así, esa fue la decisión ciudadana. Hoy lo cierto es que no tenemos metro. Pero lo cierto es que si usted, pero un momento, lo cierto es que si usted es elegido presidente el 7 de agosto, a usted le va a tocar gobernar como presidente con el último año y medio de gobierno de Enrique Peñalosa. Sí.
Entonces, como Santos conmigo. Exacto. Entonces le va a tocar tomar una decisión, apoyar el metro elevado de Peñalosa o ojo, echar para atrás. ¿Cuál va a ser esa decisión? El 17 de junio hay un voto popular. Cuando yo estaba finalizando la alcaldía y ya había sido elegido Peñalosa, el ministro de Hacienda me mandó una carta que me dolió en el alma, donde decía: la ciudadanía bogotana decidió que el metro subterráneo no va más. Suspendemos la estructuración de la licitación. Yo entendí ahí, pues el mensaje, se acaba el Por eso, entonces dígamelo claramente. Me lo dijo el gobierno nacional a mí por el voto popular que eligió se a depositó. Exacto. Ahora hay un nuevo voto popular. Vamos a ver cuál es, el 17 de junio en Bogotá. ¿Cierto? El candidato Duque ha dicho, ojo, el candidato Duque ha dicho, porque es que no es el tema del predial, como me preguntaban ahora, que es del distrito, no es del presidente, no es el tema de los colegios del distrito, para eso está el alcalde, pero es que en el sistema de transporte masivo hay una ley. Hace mucho tiempo se creó, y esa ley dice que el gobierno nacional aporta el 70% de los recursos nacionales. Es decir, aquí el gobierno nacional tiene algo que decir. Bueno, entonces, ¿cierto? Usted sabe que yo como periodista lo que necesito es concretar, porque si usted dice que el voto popular que va a haber el 17 de junio elige a Gustavo Petro, si yo le entiendo bien, es un mandato. Es un mandato para que Gustavo Petro haga lo que cree que debe hacer en Colombia y en Bogotá, como si fuera el alcalde de Bogotá, por encima del voto popular que eligió Enrique Peñalosa, con la idea de hacer un metro elevado. El voto popular en Colombia, cualquiera que sea su decisión, va hacia los recursos nacionales, no hacia los recursos distritales, ni municipales, ni a la autonomía municipal. Va a lo que es el presupuesto nacional. O sea, si usted es elegido presidente, usted dice, ese 70% que da la nación solamente va si hay metro subterráneo. Con el 30% ustedes verán qué metro hace. ¿Sí? Habrá que recibir al alcalde y yo quiero oír su opinión, porque no volvimos a hablar desde ese 2015. Yo quiero escucharlo. Yo quiero saber qué pasa con la red de tranvías en la Sabana de Bogotá. Dejamos 4 líneas de tranvía diseñadas. Bueno, yo quiero saber qué pasa con el Metrocable, el de Soacha, que no es de Bogotá, no es responsabilidad del alcalde, y el de San Cristóbal, que sí. Bueno, pero yo quiero saber qué pasa con la electrificación del transporte, que es un programa nacional. De eso depende la calidad del aire, y de la calidad del aire depende la vida de los niños. Bueno, tengo que hacer la pausa para comerciales. Lo que le voy a preguntar a Peñalosa es la posición del gobierno nacional, si soy elegido por mandato popular, es que los recursos nacionales que van con destino al metro de Bogotá sea para el metro que sí está avanzado, que es el metro subterráneo de Bogotá. Bueno, tenemos más preguntas de otros gremios, de Camacol, de ASEMI, de ANATO, de otros periodistas acerca del proceso de paz. Por eso los invito a que continúen en nuestra sintonía para seguir hablando con Gustavo Petro al regresar. Estamos hablando con el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Bueno, hay preguntas de otros representantes de gremios. ¿Qué le parece si oímos a Sandra Forero de Camacol? Mi amiga. El mecanismo de otorgar simultáneamente subsidio a la cuota inicial y subsidio a la tasa del crédito hipotecario para garantizar el acceso a una vivienda digna a los hogares de ingresos de menos de 4 salarios mínimos ha mostrado su eficiencia y eficacia en los últimos años. En su programa de gobierno, ¿mantendría usted este tipo de programas o de mecanismos? ¿O cuál es su propuesta para superar el déficit y atender adicionalmente la creación de 280.000 hogares al año que se da en Colombia? Déjeme agregarle un pedacito a la pregunta para contexto de los televidentes. Usted tuvo una relación compleja con el entonces ministro de Vivienda, el señor Luis Felipe Henao, porque decía que en Bogotá no se podían hacer los proyectos de viviendas gratis y todo lo que el gobierno estaba para ser exactos. Bueno, claro, que era el que manejaba el tema de la vivienda. Su respuesta para Sandra Forero. La respuesta para Sandra es sí, pero ella maneja solo un aspecto muy puntual del tema de vivienda y me permite contestar más ampliamente. Mira, no es simplemente vivienda, esa es una reducción que hizo el gobierno actual nacional, pero que Bogotá ha superado. Bogotá habla de hábitat. Hábitat es que la persona que va a vivir en un apartamento casa
tenga las condiciones para poder vivir allí, que no es solamente los ladrillos de un apartamento. Mira lo que ha pasado con muchas de las casas gratis, que no es la pregunta de ella, pero que me parece importante. Muchísimos de esos barrios están alejadísimos de los centros de la ciudad. Tú puedes verlo, en la campaña yo lo pude observar en muchas partes. Barrios completamente alejados, donde para poder llegar a la producción, a vivir de algo, tienes que comprar un carro, o una moto, o un transporte eficaz que generalmente no existe. Entonces la persona arrinconada en esos lugares lejanos, muchos de ellos con zonas de alto riesgo, se empobrece. El hábitat es un criterio más importante, digamos que incluye la vivienda, pero también en dónde está la vivienda. Oyéndolo, perdóneme un segundo, sí. Oyéndolo me acuerdo que al final ya casi de su mandato en la alcaldía hubo una gran polémica porque usted propuso hacer vivienda de interés social en zonas de estrato 6, por el lado de la 80 y pico o algo así, No, donde hay unos parqueaderos. Víctimas. Bueno, es viviendas para víctimas, pero eran viviendas de interés social, pues viviendas que no se parecen a las que están en esa zona. El tema de la víctima es diferente a todo el tema de vivienda, es que la víctima debe ser reparada, ¿no? Por ley. Sí, pero traigo esto a colación porque oyéndolo, mi pregunta es, para responderle a la señora Forero, usted dice, sí me comprometo con hacer algo, o sea, no sé cuántas viviendas, me gustaría que lo dijera, pero no en los suburbios, no en zonas... el hábitat tiene que garantizar sino en el centro de las ciudades, no importa si se mezclan estratos y demás. En muchas ciudades no es tan importante el centro, en las grandes ciudades sí, como Bogotá, y esa fue una discusión que aquí dimos, y lo demostramos, sí se puede tener vivienda de interés social en el centro de la ciudad, ahí están los proyectos ya hechos, sí se puede, y se podría dar un paso más adelante, que no pudimos como alcalde, pero sí como presidente, es que toda esta serie de complejos de edificios de hace décadas que están botados, muchos desocupados, en los centros de las ciudades, porque las ciudades deprimieron su centro, se pueden recuperar y pueden ser vivienda, y esa es una política nacional de vivienda. ¿Cuántas viviendas va a hacer usted en su eventual Mira, gobierno? nosotros queremos cubrir el déficit. El déficit no necesariamente es vivienda nueva, discusión con Camacol. Ellos sí quieren vivienda nueva. El déficit se puede cubrir también con la vivienda usada. Y voy a poner el caso Bogotá. No todas las regiones de Colombia es lo mismo. En Bogotá la mitad de la población vive en arriendo. Entonces tú puedes imaginarte, la mitad de la ciudad, la persona vive en arriendo, pero esas casas tienen un propietario. El propietario no vive allí. O porque hizo una segunda, por cualquier razón, termina arrendando su casa y la mitad de esas casas en toda Bogotá son arrendatarios. ¿Cómo facilitarle a ese arrendatario que se vuelva propietario? Ojo, porque ya habrá algún perverso por ahí diciendo que voy a quitarle las casas a los que han invertido en vivienda para arrendar. ¿Cómo facilitarle a un arrendatario si el propietario quiere, porque es su propiedad, que compre esa vivienda? Ahí tendrías una solución en masa, pero no es vivienda nueva. ¿Pero cómo facilitarle? Respóndase usted entonces la ahí misma, tiene la que ver la usted pregunta, hace. porque eso es un problema del crédito, en general. No estamos hablando de la gente más pobre, que no tendría ni para el crédito. Estamos hablando del crédito. Cuando una persona accede al crédito para comprar vivienda, ¿qué le hacen hacer? Primero, paga un interés, que llegó a ser muy alto antes. Segundo, y han subsidiado, el actual gobierno subsidia esa tasa de interés. Segundo, tienen que decirle que sí al crédito, y ahí viene un problema, si él es un deudor moroso, si está en estas... Sí, en data crédito. Entonces hay problemas para acceder a la propiedad. Yo creo que ahí podemos actuar. ¿De qué manera? Me gustaría que lo concretara. ¿Mi propuesta cuál concretara? es? Que le respondo a Camacol, un banco público. Un banco público que es la Caja Agraria o Banco Agrario hoy, pero que hay que volverlo multidimensional porque es el único que tenemos. Un banco público fuerte, ¿qué hace? Compite con la banca privada. ¿Para qué quiero que compita? Primero, para llenar un gran vacío, que es este tema del gota a gota a millones de productores pequeños en Colombia. Tema diferente. Segundo, para dar crédito de vivienda. Tercero, para bajar las comisiones financieras que no se deberían cobrar en Colombia.
y que son parte de la ganancia de los bancos. Es decir, para abaratar el crédito. Pero allí una política específica. Si nosotros logramos hacer la reforma pensional, se nos permitiría, se nos abriría la posibilidad de dar un crédito de largo plazo a la vivienda con fondos pensionales. Ojo con eso, no es que se quite la pensión, nada de eso, sino que una forma de rentabilidad del fondo pensional es la inversión en la vivienda. Este tema se discutió durante más o menos unos 20 años. ¿Qué nos permitiría eso? Bajar la tasa de interés. Y si bajamos la tasa de interés, la posibilidad, que es la pregunta concreta de Camacol, de que el Estado, para cierta parte de la clase media colombiana, subsidie la tasa de interés, haciendo que el pago de crédito no tenga tasa de interés para el usuario. Me toca no profundizar en el tema, aunque quisiera, porque hay otros y se me va acabando el tiempo. Pero a propósito del tema de vivienda, me imagino que usted ha oído que muchos compradores de vivienda este año están firmando la cláusula Petro, para que en caso de que... Esa no ¿No la había escuchado? Bueno, enséñame, ¿qué la significa? cláusula Petro es que si usted firmó una promesa de compra-venta, pero gana Petro, entonces se devuelven las arras sin indemnización, porque la gente cree que va a ser mal negocio comprar vivienda en el gobierno de Petro o tener vivienda propia para arrendarles a otros en el gobierno como negocio, de Petro. Sí. Que va a ser mal negocio la finca raíz. Exacto. La finca raíz se mueve de acuerdo al mercado, ¿no? Y hay unas, cuando la tasa de interés baja, la finca de raíz se vuelve mala como negocio, porque la gente prefiere la producción. Ese es un tema mundial, digamos. Pero respóndame si va a ser bueno o mal negocio tener finca raíz en su eventual gobierno. Nosotros no vamos a afectar la propiedad privada. No, todo esto que han inventado, que vamos a quitar la segunda casita de una persona, de una señora, de un señor que ahorró y entonces compró otro apartamento, eso es carreta, son mentiras. Bueno, pasemos a otro Ese tema, no ya me es tocó nuestro correr. problema. Vamos a facilitar que el arrendatario pueda comprar. Obviamente es un negocio entre particulares, pero la tasa de interés del crédito queremos llevarla a 0 para que un arrendatario pueda comprar una vivienda usada. Vamos a oír a Jaime Arias, que es el presidente de ASEMI, el gremio que reúne a las EPS, que usted ha dicho que hay que acabar. Vamos a escucharlo. Como el doctor Petro ha dicho que en caso de ser elegido, lo primero que haría sería liquidar o expropiar a las EPS, privadas especialmente, me imagino, quisiera preguntarle, primero, ¿qué va a hacer para mantener protegidos a 45 millones de colombianos que hoy son afiliados a las EPS? Y en segundo lugar, ¿cómo va a resolver la crisis financiera del sector salud, a la cual le está faltando por lo menos un punto del PIB y ese dinero no lo hay? Bueno, el doctor Jaime, estos son los gremios que no me apoyan a Duque. Y entonces hay que preguntarse por qué. Obviamente por un interés particular muy poderoso. Nosotros hemos hablado de reformar el modelo de salud y tenemos una experiencia, que es la Alcaldía de Bogotá. No lo menciona el doctor Jaime Arias, era parlamentario y colega mío allá en el año 93. Él era el ponente en la Cámara de Representantes de la Ley 100. Habría que preguntarse cómo es que es esa puerta giratoria, ¿sí? Porque como político hace la ley y después se beneficia. El ponente en el Senado era Álvaro Uribe. Antes fue presidente del Seguro Social. Y el autor de la ley, César Gaviria. Ahora están todos juntos. Ya pasó el tiempo y podemos valorar qué pasó en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Un modelo preventivo antes que nada. Prevenir es mejor que curar. En Colombia no existe un modelo preventivo de salud. ¿Por qué mueren niños de hambre en La Guajira? O en Chocó, o en Nariño, nadie los atiende. ¿Por qué mueren miles de mujeres embarazadas? Tratemos de puntualizar porque es que de verdad ya nos queda poco tiempo. ¿Qué va a pasar con las EPS? Usted dice, hay que acabarlas. La pregunta es concreta en el sentido de qué va a hacer con los afiliados. Muy concreta, pero es que no se puede hablar de la EPS sin el modelo preventivo. ¿Por qué? Porque el modelo preventivo y nuestra experiencia bogotana disminuye la enfermedad. Esa es la gracia.
O sea, disminuye la tasa de mortalidad infantil, disminuye los muertos por hambre en Colombia. Mi propósito es que no muera ningún niño de hambre. Disminuye la muerte de mujeres por cáncer de mama, etcétera. Disminuye la carga de enfermedad. Al disminuir la carga de enfermedad se abarata el costo global del tratamiento de la enfermedad, cosa que Jaime Arias no dijo. Es decir, se vuelve más eficiente el gasto. Si se disminuye el costo de tratamiento de la enfermedad, el tratamiento individual de cada enfermedad debe asignarlo el médico, con autonomía de su acto médico, se llama así, con el principio de que el médico es el que controla, que en Colombia la mayoría de los médicos son mujeres. Pero ¿cómo sería no el modelo? la EPS. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Es la EPS la que dice. Te voy a poner un ejemplo concreto. En Medellín mueren 1000 mujeres de cáncer de mama al año. ¿Por qué? En el protocolo internacional, si se detecta el cáncer de mama, solamente en 15 días máximo tiene que empezar el tratamiento. En Colombia son 150 días. Sí. ¿Quién demora 10 veces más el tratamiento? La EPS, por un cálculo económico. Y así en muchas otras enfermedades. ¿Cómo sería el modelo? Entonces, si nosotros disminuimos la enfermedad por prevención, ¿quién debe decidir en qué momento y qué es el tratamiento? No es la EPS, es el médico. ¿En qué modelo? Si y entonces, no hay EPS. Si es el médico, ¿para qué necesito EPS? Pero entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, la gente... usted sabe que la enfermedad, las EPS funcionan como un seguro porque uno no está enfermo siempre, sí, pero y uno paga también mensualmente lo vivimos, por si después se enferma, también lo vivimos pero puede en que Bogotá, no use mira, eso. porque no lo dice el doctor Arias, pero es que ya hay decenas, más o menos unas 50 EPS han dejado de existir. Solo quedan 40, y de esas 40 el 62% no tienen margen de solvencia, es decir, las personas realmente no están aseguradas, en la mayor parte. 9 departamentos no tienen EPS hoy en Colombia. Es decir, ya es una crisis y hay una deuda de 7 billones de pesos de las EPS a los hospitales de las clínicas privadas. No obstante, candidato, entonces, por hoy ejemplo, en día si uno necesita una cita médica, pues uno acude a su EPS y si la cita cuesta 2 millones de pesos, porque, qué sé yo, el examen, pues uno no paga 2 millones de pesos porque está asegurado pagando mensualmente. ¿Cómo cambiaría ese modelo? Esa plata no la pone la EPS, esa plata la pone el cotizante o el Estado. Y está en un fondo que creó el gobierno de Santos, se llama ADRES. Sí. Ese fondo común de todos los dineros de la salud contrata directamente, sin intermediario, con toda la red privada y pública de hospitales y clínicas en cada región. No necesitas la EPS. ¿Qué pasa con una persona cuando en el modelo preventivo se le detecta un cáncer de mama a una señora? Se le detectó, entonces ella, ¿qué hace en ese momento? Ella acude en su mecanismo regional, departamental, vamos a poner que es el Chocó, a que le den la cita de su tratamiento en el hospital público de Chocó porque no hay nada más. Y seguro que ahí no hay tratamiento para el cáncer de mama. Pero entonces la gente aportaría ahora sus dineros no a través de la EPS, sino a través de la ADRES. Es que no es que ya hoy no aporta la EPS. No, bueno, hoy aporta la ADRES. Sí, digamos, pero a través de la las EPS. nóminas de los trabajadores pasan ese dinero a ADRES, el Estado de su presupuesto pasa a ADRES. Entonces, ADRES contrata directamente la red pública en cada región, la pública y la privada. Y el paciente escoge, porque ese es el principio de libertad de escogencia en donde se puede. Escoge qué clínica o qué médico. El médico dirige el tratamiento. No necesitas la EPS. Permítame pasar a otro tema. A propósito de una conversación que tuve con Angélica Lozano en este programa, que ella ya lo está apoyando a usted, y ella decía que de las que había cosas de Petro que no le gustaban, que por ejemplo esa propuesta suya de poner en nómina a todos los empleados, a todas las personas que están trabajando con el Estado con prestación de servicios, pues que qué maravilloso sería, pero que eso es un imposible y que sería una irresponsabilidad fiscal enorme. ¿Qué le responde? Mira, ya eso es una doctrina jurídica que no se ha cumplido en Colombia. Las Cortes, en alguna sentencia, ahora no recuerdo, ordenaron
pasar a planta de personal las personas que estuvieran en contrato de prestación de servicio con funciones misionales. Y esa es la palabra clave. Tú contratas una persona en el Estado para pintar una pared, pues no puede entrar a la planta porque pinta la pared en una semana y se acaba el contrato. Pero las misionales, que son funciones, vamos a poner el ejemplo, una enfermera en un hospital público. Sí, no puede estar por prestación de servicios. Porque está cumpliendo una misión que no es de 3 meses. Sí, ni y de eso 2. es sumamente claro, y así lo diga la Corte, pues uno también sabe que la Corte manda a hacer el deber ser, pero que los dineros, los recursos del Estado pues son finitos. La crisis de... ¿Usted cree que sí puede pasar es a las personas que están por prestación de servicios el problema a contrato? del déficit fiscal de Colombia, que ya alcanza 4 puntos, no está en la nómina. La nómina no es el que produce el déficit. Digamos, es una equivocación pensar. Es más, la mayor parte de la nómina del gobierno nacional es el ejército y la policía. Y hay que aumentarlos, en el caso de la policía, por lo menos. Ahí no está el problema fundamental. Cuando se hablaba de las madres comunitarias, y nosotros decíamos que se vuelvan empleadas públicas, porque cumplen una función misional del Estado, cuidar la niñez. Entonces decían, no, es que el déficit no sé qué. Cuando tú haces el cálculo, resulta que es nimio el porcentaje que implicaría para el Estado volver empleada pública una madre comunitaria respecto a lo que produce el déficit. Bueno, pero ¿de dónde saldría la plata? ¿De dónde saldría la plata? No, pues de los impuestos, del ingreso corriente de la nación. Ahí no hay un problema. Pero en este momento, como el está problema el presupuesto, no se puede hacer. El problema financiero del Estado del gobierno, está en qué? En que se cayeron los ingresos petroleros, sí. ¿Cierto? Santos intentó un remedio, IVA. Yo propongo otro, no es el IVA, es quitar las exenciones a los grandes capitales y poner impuestos a los capitales improductivos. No productivos, sino improductivos. ¿Cuánto piensa recoger con eso y para que le las alcance? exenciones da 6 billones al año. Y si tú quitas exenciones, disminuye la elusión y la evasión. Pero, digamos, ahí hay un frente. O sea, con ese dinero se contratan las personas que están por prestación de servicios. No, con ese dinero disminuyes el déficit fiscal. Es así como se disminuye el déficit fiscal. Pero hay otra propuesta que ya hice aquí, la reforma pensional. Es que ese es el gran gasto del Estado. ¿El Estado en qué gasta? Primero, en su deuda, que hay que honrar. Sí, pero una parte de la reforma me dijo que es para la universidad pública y otra para los viejitos. Sí, porque es y que le queda plata para contratar a los que están por prestación de servicios. ¿Y tú cómo crees que entonces se hace la universidad pública? En concreto, ¿una universidad pública gratuita tiene profesores? No, pues claro, esa no es la discusión, pero el punto es, usted dice, de ahí va a sacar la plata para contratar a los que están por prestación de servicios, pero ya le había dado una destinación. Tú vas a contratar los profesores y profesoras de la universidad pública por contrato de prestación de servicios. Bueno, entonces de ahí sale la plata para los que son del área educación. Hablemos de salud. Exacto. Hablemos de salud. ¿Cómo funciona hoy todo este tema en salud? La EPS es la que financia el hospital público. Si no le paga, el hospital público cierra. ¿Cierto? Es lo que está pasando en toda Colombia. No le paga, se están cerrando los hospitales públicos. Los hospitales públicos, que son empresas autónomas para defenderse, ¿qué hacen con su personal? Entonces contratan cooperativas que ya están prohibidas, pero lo hicieron. La tercerización o minimizan al máximo el costo de su personal tratando de vivir. Pero ¿dónde está el problema? ¿En el costo del personal o en que la EPS no paga al hospital? Entonces, ¿dónde aplicas tú la solución? Dañando la estabilidad laboral y llevando a salarios de hambre a un médico, o una médica, o una enfermera. O tienes que resolver el problema de la EPS, que no le está pagando al hospital. ¿En dónde está el derecho? Bueno, y aquí estaríamos hablando quedan las dudas de todas maneras. De las dos grandes fuerzas de la nómina, ¿cierto? Fuera del ejército y la policía, que es la fuerza de la educación y la fuerza de la salud. Ahora que menciona ejército, ¿usted se compromete a mantener el número de la fuerza pública del ejército, no de la policía, porque ya me dijo que hay que aumentarla, pero ejército sí? El ejército hay que profesionalizarlo. Esa palabra, ¿qué significa en concreto?
Que el ejército que hemos tenido hasta ahora en tiempos de guerra es un ejército básicamente construido sobre el servicio militar obligatorio. O sea, los muchachos que llevan, ese es el ejército de Colombia. Parcialmente se fue profesionalizando. El soldado profesional es al que le pagan por ser soldado. Sí, que a propósito, le vamos a decir las cifras a los televidentes. Son 85.000 soldados profesionales versus 120.000 que son los que, prestan el servicio militar. Entonces, pero me dicen en el ejército que no hay plata para más de 85.000 soldados profesionales y que prescindir de los 120.000 que prestan el servicio militar pues es desmantelar el ejército. No, estamos en tiempos de paz si se elige a Petro. Porque ya sabemos qué pasa si se elige a Duque. Se desactivan mecanismos de pacificación del país y entramos en conflictos armados, y entonces el tema del ejército varía y tendría razón el que te dio la información. Los carteles mexicanos están construyendo ejércitos privados en Colombia, pero digamos... Pero cuénteme cómo sería esto del... En tiempos de paz, tú no necesitas el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio no es una orden dada por una ley o por la Constitución. Lo que dice la ley es, si se considera conveniente por la existencia de razones como el conflicto, habrá servicio militar obligatorio. Pero en 4 años, si Petro es presidente, ¿no va a haber una sola persona que preste servicio militar? Si nosotros tenemos unas condiciones de paz, de pacificación del país o posconflicto, como lo llaman, ¿para qué tienes un servicio militar obligatorio? Cuando ese servicio social se puede volver ambiental, se puede volver de educación de adultos, etcétera. Última pregunta. Ahora, sí, entonces, digamos, hay que aumentar el pie de fuerza profesional del ejército. Y eso es plata del presupuesto. Por eso esa tesis un poco, es así extremista, de que podemos financiar la educación quitándole los recursos al Ministerio de Defensa no es válida. Y yo nunca la he defendido, porque se necesitan esos recursos para profesionalizar el ejército y para aumentar la policía. ¿En dónde están los recursos de la educación? Que necesitamos, y bastantes, en la reforma pensional y en quitar las exenciones en los tributos a los grandes capitales de Colombia. Última pregunta. El Consejo Nacional Electoral, antes de que comenzáramos esta entrevista, ya había dicho sí, los que pasaron a segunda vuelta fueron Duque y Petro, los votos son así y así, 7,5 para Duque, 4,8 más o menos para Petro. Usted hizo una impugnación que deben estar resolviendo mientras nosotros estamos hablando, pero lo que alcanzamos a conocer antes de eso es que incluso dentro del estudio de los formularios E14 tergiversados, se encontró que le pusieron 400 votos más a usted, o sea que usted también fue beneficiario de lo que usted mismo considera que es un fraude. Sí, pero eso es un margen, digamos, nosotros ¿qué hicimos? Que me criticaron, etcétera, me dijeron incendiario, que íbamos a acabar las instituciones electorales, no sé qué. No, carreta, nosotros lo que dijimos es, hubo un fallo del Consejo de Estado que ordenó una revisión del software de la registraduría, una auditoría técnica. Lo que dijo el Consejo de Estado es cambien el software. Eso fue en febrero de este año. Sí, y no se hizo. Ni lo cambiaron, ni permitieron ese fue la auditoría técnica del software. Pero permítame terminar porque es que me están diciendo que ya se acabó el tiempo. Encima de eso entonces vino la vigilancia de los E14 que lo hizo la ciudadanía. Al margen de esta explicación. 4.000 formularios E14 con enmendaduras. Al margen de esta explicación, la pregunta es si usted va a aceptar el resultado, entendiendo que hay fallas, que unas seguramente pueden ser por errores humanos, que otras pueden ser por fraude, porque ha habido fraude desafortunadamente siempre, pero que la brecha, al menos de lo que sacaron en primera vuelta, pues es de más de 2 millones de votos, casi 3. Si usted pierde, ¿usted va a aceptar el resultado? Si la ciudadanía derrota a Petro en las urnas, es la decisión de la ciudadanía. Si la ciudadanía elige a Petro como presidente, es la decisión de la ciudadanía. Pero si la diferencia es la ciudadanía. 2 millones o un voto, cualquiera que sea el resultado, ¿usted acepta el resultado? Sí, la ciudadanía. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que no debe haber otra interferencia por fuera de la ciudadanía en el voto, que es la transparencia electoral. O sea, si la ciudadanía queda contenta porque Petro dice, yo acepto el resultado. Para eso están los testigos, para eso está la vigilancia.
Hay unas circunstancias anómalas ya reconocidas por el mismo fiscal general, pero si la ciudadanía decide elegir a Petro presidente o no, esa decisión se respeta. Bueno, y si lo tenemos, y si no pasa, será senador 4 años, porque eso es lo ya que dice la ley. Después hablamos, pero yo quiero ser presidente. Se quedan porque temas. Si no, vamos hacia una dictadura. Si vamos hacia una dictadura, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las siguientes elecciones y qué pasa con la oposición en Colombia? Ese tema sin duda hubiera sido muy interesante tratar, como otros que se nos quedan por fuera, pero le agradezco mucho que haya venido hasta acá. Claudia, muy amable, a todos los televidentes, las televidentes muy amables por habernos escuchado en este debate. Muchas gracias. Esto fue Mejor Hablemos con Gustavo Petro. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor Hablemos.